Estamos en el Coloquio de Idea, aquí en Mar del Plata, el tradicional encuentro empresario con el embajador Guelar, Diego Guelar. Diego, te quería preguntar por el acuerdo con Estados Unidos que se está elaborando, parecería que con varias semanas, que no se termina de anunciar. ¿Cómo estás viendo este anuncio, acercamiento, llamarlo, cómo querés llamarlo? Mira, yo creo que hay en principio un operativo de emergencia para evitar el default de Argentina. Estábamos cayendo, nos hubo una gran caída de confianza de los mercados en la política económica del gobierno, y Estados Unidos en una actitud inédita, un impulso admirable que nos evitó el que nos cayéramos en el precipicio, generó un apoyo directo con una colocación en pesos, todo indica de unos 100 millones de dólares, que calmó el mercado al menos por unos días, y que le dio un resuello al gobierno para, insisto, no caer a una situación de default. Esto en sí mismo es bueno. De ahí empezaron a tejerse una serie de consideraciones sobre acuerdos o ayudas de futuro, pensando en los 20.000 millones de dólares de vencimientos que tiene Argentina en el 2026, empezando por los vencimientos con bancas privadas, de 4.000 y pico en enero y otro tanto en julio, que nada indica que hoy estemos en condiciones de pagarlo. Entonces empieza a haber un tratamiento de ver si hay swap, cómo se hace para, además de la asistencia del Fondo Monetario. Todo esto está en barbecho, ¿sí? No es un acuerdo. Se habla de un acuerdo de facilidades comerciales, en términos de aranceles, bienvenido sea, pero todo eso está, me parece, en vías de. Sí. Y mientras tanto andamos todas las semanas a los tumbos con reacciones muy fuertes, negativas del mercado, que se alimentan cada vez pareciera por menos tiempo, ¿no? Entonces es una situación que es difícil de caracterizar. No te voy a preguntar que me digas cuáles son las exigencias que hizo el gobierno americano, pero generalmente en situaciones como estas, un gobierno tan poderoso como el americano, sabiendo que llega un gobierno como el argentino tan necesitado, ¿suele haber exigencias? ¿Cómo son estas negociaciones? Mira, yo creo que las llamadas exigencias o condicionamientos es más una fantasía periodística que una realidad. Vos tenés gobiernos a los que le tenés confianza y gobiernos a los que no le tenés confianza. A los gobiernos con los que no le tenés confianza no tratás, no negociás. Vos tratás formalmente, protocolarmente, pero no profundizás. En el caso de Argentina, el presidente Milei yo creo que es el presidente del club de admiradores de Donald Trump. Él es Netanyahu. Sí. Y creo que son los dos miembros del club. Honorífico, miembros honoríficos ambos. Entonces, eso genera un dato de no condicionamientos o condiciones, sino confianza. O sea, el presidente Trump, que tiene una característica de actuación muy personal, poco institucional, decide cosas al margen de las instituciones americanas, quiere ayudar a su amigo. Y lo está haciendo. Y yo creo, sinceramente, que no tiene condiciones. Él lo que dice es, tengo confianza de que este amigo tengo suficientes coincidencias para que transitemos en acuerdo. Entonces, yo no creo que haya un listado de condiciones específicas. Pero a la vez esta ayuda no termina de llegar y es como si estuviera midiendo cómo va reaccionando tanto el propio gobierno de Milei como los mercados, la política, para eventualmente, me parece que recién después del proceso electoral, sí hacer una ayuda más concreta, con dólares constantes y sonantes, algún tipo de inversión o algo más institucional. Indudablemente el peso de la fecha electoral ha sido un elemento, lo hemos visto. En un momento se dijo es ahora la ayuda, después se planteó no es después de la elección. Después el presidente Trump dijo si pierde la elección el presidente Milei no hay ayuda. Todo esto genera lo que estamos viendo, que es la tendencia a la fuga, y nuevamente hay que alimentar nuevos placebos. Eran 20.000, ahora son 40.000 millones. Sí. Todo esto porque se nos está escapando. Apareció un informe de Morgan Stanley hablando de un
dólar entre 1.700 y 2.000 pesos. Todo esto genera gran temor, producto de la fragilidad. Si no tuviéramos fragilidad, la gente se mataría de risa. Lo toman en serio porque hay fragilidad. Entonces, todo este mundo del rumor, de la sospecha, de las versiones, no ayuda a establecer un sistema muy maduro de relacionamiento con un país con el que yo fui 2 veces embajador en Estados Unidos, como vos sabéis, pero el primer embajador fue Juan de Aguirre en 1808. O sea, tenemos 220 años de relación con Estados Unidos. Con buenos momentos, malos momentos, fue una relación de gran intensidad entre las dos naciones. Este clima no es el mejor clima de avanzar en acuerdos estratégicos, permanentes. Todo parece teñido de especulaciones cotidianas. Entonces, esto genera, por supuesto, mucha especulación periodística por falta de información. Entonces, cuando falta información, uno la saca a pedazos, de gestos, de una cara de preocupación y la cosa está mal, una sonrisa y dice, uy, ahora estamos bien porque hay una sonrisa. Me acuerdo que pasaba mucho con el Papa, ¿no? La sonrisa del Papa dado se estaba contento, triste. Pero esto es muy periodístico, yo he sido periodista, entonces entiendo que estos climas se generan y causan confusión. Yo creo que estamos transitando la confusión y eso no es bueno. Conoces como pocos también a China y a las autoridades chinas y sabés cómo piensan. ¿Qué crees que están viendo desde Pekín con este acercamiento que tiene el gobierno de Milei con Washington? ¿Lo ven con preocupación? ¿Es algo que no va a cambiar la relación bilateral que tiene Argentina y China, que es muy intensa en lo comercial, pero muy fría en lo político, en lo diplomático? ¿Cómo crees que lo están viendo desde Pekín? Mira, los chinos son una civilización antigua, de 5.000 años, entonces tienen una perspectiva casi sin tiempo. Pero cuando miran a Argentina, no miran a Macri o a Alberto Fernández o a Milei, sino que ven a un país que tiene recursos importantes que China necesita, minerales, alimentos, energía. Entonces hace una aproximación de tipo estratégico. Va avanzando cuando puede, si no puede avanzar, si tiene que dar un paso para atrás, da un paso para atrás. No tienen el criterio hollywoodense norteamericano, se comunica muy poco, muy poco, y se comunican más por los gestos que por declaraciones, etcétera. Entonces hay que entender que filosóficamente son muy diferentes. La relación ha crecido muchísimo. Hoy tenemos el 40% de nuestras reservas son una swap con el Banco Central de China, 80% de la carne va a China, de lo que exportamos, 70% de grano. Hay inversiones muy importantes de China en la Argentina, en obras públicas, en empresas Fosco, la principal empresa, una especie de molino chino, tiene una inversión muy importante, tiene puertos, tiene producción de alimentos, exportación. Entonces, estamos hablando de una madurez en la relación muy rápida. Es una relación que ha caminado muy rápidamente en los últimos 20 años. Y yo creo que eso no se va a perder. O sea, esto le pasa en la competencia con Estados Unidos, que es la gran competencia del siglo XXI, le pasa con todos los países del mundo. Sobre 190 países, China es el principal socio de 140. Entonces, no te puede extrañar que es muy dura esa competencia. Al mismo tiempo, tiene muchos puntos de contacto y de asociación entre las dos superpotencias. Eso genera una relación dialécticamente compleja, de amor-odio, de competencias y complementaciones, y hay que convivir con eso. Ese es el escenario del siglo XXI. Tú creo que lo entienden los americanos y los chinos, que se pelean todo el tiempo y negocian precisamente todo el tiempo. ¿Nosotros dónde estamos? No estamos en el medio. ¿Por qué? Porque nosotros somos occidentales, tenemos diferencias sustanciales de aproximación con la filosofía y el mundo chino, con nuestro sistema de convivencia, con el sistema constitucional, tenemos diferencias profundas de
de filosofía. ¿Eh? Entonces, esto hace que estemos equidistantes en el medio. Nosotros estamos muy cerca de Estados Unidos y de Europa, sin lugar a dudas, más lejos de China, pero con una relación intensa y creciente con China. Estas cosas hay que administrarlas como las administran todos los países del mundo, empezando por nuestra región. Chile, Uruguay, Brasil, tienen a China como su principal socio comercial. O sea, no es ningún secreto ni ninguna ciencia oculta esta situación global de esta competencia entre las dos potencias y cómo manejar el equilibrio que los países tenemos que llevar y llevamos. Bueno, muchas gracias, embajador. A vos.